Hola, bienvenidos a Podcast Idelan Montería, un podcast donde hablamos del Señor y su palabra. Hechos 5 del 11 al 42. Milagros y persecución. Dice la palabra que por la mano de los apóstoles eran hechas maravillas y eran hechos milagros. Es decir, a través de ellos eran hechos estos milagros y maravillas. Era obviamente el Espíritu Santo que ellos habían recibido quien hacía estos milagros. Y dice que todos estaban en un mismo espíritu, unánimes, y se juntaban en un lugar que era el pórtico de Salomón. Y la gente no se atrevía a unirse a ellos, pero los tenía en alta estima. Había un respeto, un buen testimonio de la iglesia naciente. Parafraseándolo con de pronto términos de hoy, podría decir la gente, ellos lo que están haciendo está bien, pero no queremos hacer parte de ese grupo. Había cierto temor por serlo. Y creo que en parte mucha gente hoy teme unirse a la iglesia, teme hacer parte de este grupo que camina el camino. ¿Sí? Tiene sus temores, aunque pueda la iglesia tener buen testimonio. Eso es lo que se espera de ella, que tenga un buen testimonio. Y dice también que hubo un aumento en el número de creyentes y específicamente dice tanto de hombres como de mujeres, y iban siendo añadidos creyentes a la iglesia naciente. Volviendo a las señales y a los milagros, dice que la gente sacaba a sus enfermos con sus camas, con sus lechos, para que por lo menos la sombra de Pedro sanara a estos enfermos. Y de otras partes los traían a Jerusalén y a estos enfermos, y también habla de atormentados por espíritus inmundos, endemoniados, y como el Espíritu Santo trae sanidad no solamente física, sino también del alma, sanidad espiritual también. Entonces no se resistía la enfermedad, ni se resiste aún ante el poder del Espíritu Santo y su presencia. Ese debe ser el actuar de la iglesia. Y quizá un texto como este puede cuestionar si la iglesia de hoy se mueve en estos señales y milagros, algo que había comentado en episodios anteriores. Y llega todo esto a oídos del sumo sacerdote, y dice que se juntó con los fariseos, y el texto claramente dice cuál era la motivación de ellos de apresar a los apóstoles que estaban predicando y haciendo todas estas señales y maravillas. Eran los celos. Habían celos. Ya ellos no estaban siendo el centro de atención, sino la iglesia naciente, y ni siquiera la iglesia naciente, el Espíritu Santo. Y entonces ellos estaban celosos. Y dice que mandan a poner presos a los apóstoles. Y hay un pero un ángel del Señor les abrió la puerta de la cárcel y lo sacó con un propósito. Y además de ser un milagro en sí mismo, el hecho de ser librados de la cárcel les da un propósito, y es: vayan, con un imperativo, vayan y anuncien
las palabras de esta vida, de este evangelio que ustedes recibieron. Vayan y háganlo. Y ellos no dudaron en hacerlo. ¿Será que nos ponen presos otra vez? Dice, y así lo hicieron. No se escondieron. Fueron. Y en el templo estaban predicando. Y por otra parte, el sumo sacerdote de mañana, ya ellos habiendo sido librados y estando ellos predicando, el sumo sacerdote los manda a buscar y no estaban. Dice que se quedaron dudando, se llenaron de duda. Y esa palabra, uno de los significados es perplejos. Estaban asombrados. Y estos están, los apóstoles, en el templo, y lo que hacen es enseñar. Y les vienen a decir esa noticia. Miren, eso que ustedes pusieron presos, los alguaciles vinieron diciendo que habían sido librados, que la puerta de la cárcel está cerrada, pero allá están predicando. Y al jefe de la guardia y los alguaciles los trajeron a ellos sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Esa alta estima que tenía el pueblo, ¿sí?, de los apóstoles, entonces era motivo de miedo, de temor de estos jefes religiosos. Y cuando los traen, dicen, nosotros no les mandamos a ustedes que no predicaran esto, ya ustedes han llenado a toda Jerusalén de su doctrina. Y además, no solamente estaban predicando a Cristo, sino que dice, nos están haciendo culpables a ustedes a nosotros de la muerte de Cristo. Y Pedro, en el verso 22 del capítulo 5, dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y les da el mismo discurso de arrepentimiento, el mismo discurso de Cristo, que ustedes fueron los que lo apresaron, el mismo discurso. Y estos se enfurecieron y querían matarlos. Dentro de toda esa insensatez se levanta alguien sensato, que es Gamaliel, y hace un poco de historia y dice, escúchenme, mandaron a salir a los apóstoles. Dice, hagan memoria, en el pasado reciente hubo uno llamado Teudas, y al que se unieron más de 400 personas. Y cuando este murió, ese movimiento se desvaneció. Y después estuvo Judas el Galileo y mucha gente detrás de él, y pasó lo mismo. Y él dice, si esto no es de Dios, se acabará cuando mueran los apóstoles. Y si es de Dios, no lo parará nadie. Cuidado si nosotros estamos peleando contra Dios, ¿sí? Fue algo que llamo la sensatez en medio de la insensatez. Y los demás estuvieron de acuerdo. Claro que se sacaron, como decimos coloquialmente, la espinita azotándolos. No, vamos a azotarlos antes. Y les dijeron nuevamente que no hablen más de ese nombre, del nombre de Cristo. Lo sueltan. Pero la actitud de los apóstoles sigue siendo maravillosa, desconcertante para bien. Ellos salieron de ahí gozosos, no eran masoquistas para nada, pero salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir por Cristo. Y después que salen de ahí, en todas partes, todos los días, enseñaban y predicaban acerca de Jesucristo. Debe ser prioridad 1A de la Iglesia de Cristo, predicar el nombre de Cristo, aún en medio de prohibiciones, de violencia, de vicisitudes, de todo lo contrario. Nosotros levantarnos y gozarnos en esa predicación, y si nos toca sufrir por Él, hacerlo con gozo. Dios te bendiga.